Ok, hasta antes del primer parcial vamos a ver lo que son el manejo de tablas en Excel, tablas dinámicas. Vamos a analizar algunos datos, vamos a empezar a usar el Power Pivot y luego ya, no sé si nos vamos a alcanzar ya el primer parcial, pero por lo menos antes, una semana antes del primer parcial, vamos a empezar ya con el Power BI. Ahí ya vamos a tener que tener muy en claro el tema de las relaciones de tablas y vamos a empezar hoy con algunos conceptos. En- Nosotros estamos acostumbrados a hablar de datos, ¿verdad? ¿Qué es un dato? El dato es una representación simbólica que puede ser numérica, alfabética, algorítmica. Estamos muy acostumbrados nosotros a ver números y datos en forma alfabética cuando manejamos información, ¿verdad? Eh, el dato no tiene un sentido en sí mismo, pero si es tratado y procesado apropiadamente, podemos utilizarlo en cálculos. Y para lo que ustedes están en este curso aprendiendo es tener la forma de tomar decisiones en forma a poder contar con los datos para la toma de decisiones, ¿sí? Entonces, la información ya pasamos de lo que es el dato a lo que es información. En sentido general, la información es el conjunto organizado de datos procesados, ¿sí? Esta información entonces es la base para que nosotros podamos tener en cuenta ya cierto concepto y entender de que el dato de por sí, aislado, no nos sirve de gran cosa, pero sí los datos procesados ya nos generan una información, nos generan un índice, por ejemplo. Tener la temperatura nomás puede que sea un dato, ¿verdad? Pero la variación de la temperatura en el tiempo sí ya es una información que a nosotros nos puede ayudar a tomar decisiones para poder entonces mejorar un proceso industrial o en otros ámbitos, ¿verdad? Cuando estamos hablando de la cotización del dólar, la tendencia del mismo a la suba o la baja, ¿verdad? De acuerdo al procesamiento de estos datos, nosotros vamos a tener esa información si es que vamos a tomar la decisión de comprar o vender dólares, si nos conviene o no, ¿verdad? Esa es la forma principal. El conocimiento se construye en base a los datos y a la información procesada de estos datos, ¿verdad? Es- y de aquí vamos a lo que nos llama el día de hoy, base de datos, ¿verdad? ¿Qué es una base de datos? Una base de datos es también conocida como database en la literatura. Es un conjunto de información que está almacenada en forma sistemática, de manera que los datos que están grabados dentro de esa base de datos puedan ser utilizados en forma fragmentada cuando sea necesario. ¿Qué quiere decir? Ustedes ya estuvieron haciendo ejercicios durante el semestre pasado con el MySQL. El MySQL es el sistema gestor de la base de datos y ya ustedes aprendieron a crear tablas, a crear campos y a completar datos dentro de esos campos, ¿verdad? La forma en que nosotros vamos a analizar ahora ya es toda una ciencia para los datos, ¿verdad? Pero para que nosotros podamos tener la información
que es el procesamiento de esos datos, debemos de tener organizados en una base de datos. Las etapas del procesamiento de datos son, como varias veces les repetí, es entrada, proceso y salida. ¿Sí? En su vida se van a encontrar con entradas, procesos y salidas. No importa si están hablando de un proceso industrial, en donde la entrada son los insumos, el proceso básicamente es el proceso en el cual esos insumos se mezclan o se cocinan o son sometidos a una presión, ¿verdad? Con una temperatura determinada, entonces se transforman y tienen una salida, ¿verdad? Y es lo mismo con la información, o sea, con los datos. Los datos son la entrada, hay un proceso, esta información es entonces generada a través del proceso en donde nosotros vamos a convertir esos datos en información y esa información a través de la salida llega al usuario. Los sistemas de información ya avanzados facilitan la coevolución de redes humanas y la información dentro de las comunidades. Hablemos de comunidades dentro de una empresa, dentro de una institución, ¿verdad? Eh, Hay hoy día sistemas de información avanzados que utilizan hasta inteligencia artificial para esta gestión del conocimiento. El año pasado, por ejemplo, yo he visto un sistema, me pidieron que vaya a peritar un sistema que se estaba adquiriendo en un lugar y este sistema ya estaba basado en algoritmos de inteligencia artificial que permiten mejorar la toma de decisiones en cuanto a los datos que se están introduciendo o que se están captando. Hoy día nosotros podemos captar datos de muy diversas fuentes y de muy diversas formas, ¿verdad? Y ya son necesarios estos sistemas de inteligencia artificial para poder gestionar todo el conocimiento. Em, en cuanto a la forma en que la computadora organiza a los datos están almacenados en archivos y cuando estamos hablando en informática de un archivo, estamos hablando de un grupo de datos estructurados que están almacenados en algún medio. Ese medio puede ser un medio magnético. Hoy día están los discos de estado sólido, los SSD, mismo los pendrive que tienen la misma tecnología, que son extraíbles, ¿verdad? Y esos datos accedidos por las aplicaciones nos permiten entonces acceder a los mismos para poder procesarlos. Los sistemas de archivos de ficheros, estamos acostumbrados nosotros, ustedes todos los días utilizan las computadoras, utilizan un programa como el Word o un programa como el Excel. Estos generan archivos que se almacenan en un lugar perdón, dentro del disco duro, ¿verdad? Entonces, eh, están acostumbrados a la forma en que nosotros accedemos a los mismos, ¿verdad? Y tenemos entonces acceso a esos datos que están en esos archivos. Los sistemas manejadores de base de datos, habíamos hablado de lo que ustedes estaban utilizando, ¿verdad? Eh, Entonces, estaban utilizando ustedes el MySQL. Existen otras versiones de sistemas gestores de base de datos. Está el Postgres SQL. Está también el Microsoft SQL Server. Básicamente, entre el MySQL, el SQL Server y el PostgreSQL, estamos abarcando la mayor parte de la torta de los sistemas gestores de base de datos. Eh, los objetivos generales de estos sistemas manejadores de base de datos
son de que los datos deben de ser consistentes, hay que eliminar la redundancia, hay que tener una seguridad para el acceso a la información. El viernes con el ingeniero Velar van a empezar a ver el tema de consistencia, van a ver el tema de normalización de datos, ¿verdad? Es muy importante de eliminar la información redundante, la información duplicada, ver esa consistencia, ¿verdad? Y en cuanto a la seguridad, la información que está almacenada dentro de los sistemas gestores de base de datos deben tener un nivel de seguridad mínimo como para que no cualquiera pueda acceder a los datos y, por supuesto, manipular esos datos en forma indebida. También es muy importante, o algo que muy pocas veces se considera al momento de evaluar la implementación de un sistema gestor de base de datos, que es el tiempo de respuesta. Es muy importante que nuestro sistema gestor de base de datos sea lo suficientemente rápido en devolver la información que nosotros le estamos solicitando, sin demorar mucho tiempo. Construir un sistema que esté basado en esto corresponde a los gerenciadores de los sistemas de tecnología de la información, en donde es muy importante que ustedes sepan cuál es el tiempo de respuesta que les puede dar su sistema gestor de base de datos. En mi experiencia, el MySQL es uno de los sistemas gestores de base de datos que, si están bien instalados, le supera ampliamente a otros en cuestión de tiempo de respuesta. También le sigue el PostgreSQL, está muy cercano en tiempos de respuesta, instalado en el mismo tipo de equipo y con el mismo sistema de sistema operativo, ¿verdad? Y luego queda muy rezagado el Microsoft SQL Server. Tienen que tener en cuenta que el Microsoft SQL Server es uno de los sistemas muy fáciles de implementar y de mantener, pero que tiene un alto tiempo de respuesta cuando uno quiere obtener información almacenada en el mismo. Eh, Diferencias entre archivos y bases de datos. Los archivos pertenecen a las bases de datos. Las bases de datos pueden tener distintos archivos. Por ejemplo, una base de datos puede tener un archivo por cada tabla, ¿verdad? Entonces, esa es la forma en que se almacenan los datos dentro de nuestro sistema operativo. Es- los archivos son personales a las bases de datos que son compartidas. En los archivos pueden haber más de un dato repetido. En las bases de datos, los datos no deben de ser repetidos, ¿sí? Si están bien diseñados, por supuesto. Y los archivos no se relacionan entre sí. Estamos hablando de los archivos aislados, ¿verdad? Un archivo separado de Excel de otro no tiene necesariamente una relación. En las bases de datos sí se encuentran estas relaciones y se pueden entonces vincular estos archivos a través de unas claves determinadas. El acceso a los archivos es restringido y personal. A las bases de datos, el acceso abierto a las empresas, a las personas dentro de la empresa o a un público específico que tenga las credenciales. La seguridad de los archivos normalmente es nula, ¿verdad? Porque pueden ser cambiados constantemente por cualquier persona que tenga acceso a nuestra computadora, a nuestro disco duro. Y en las bases de datos, si son diseñadas adecuadamente, difícilmente van a ser modificadas por las restricciones de acceso a las cuales se les configura, ¿verdad? Pasamos ahora al tema del modelado de datos, ¿verdad?
Hay un modelo que se llama modelo entidad-relación. El modelo entidad-relación en el cual nosotros tenemos entidades y conjunto de entidades. Una entidad es un objeto que existe y se distingue de otros objetos de acuerdo a sus atributos, ¿sí? Una entidad tiene atributos y estas entidades pueden ser algo que representen una cuestión concreta, como una persona, o abstractas como una fecha. Un conjunto de entidades del mismo tipo, ¿verdad? Por ejemplo, el conjunto de entidades cuenta puede representar el conjunto de las cuentas de un banco determinado. O alumno nos va a representar al conjunto de entidades de todos los alumnos que existen en una institución. Son ejemplos muy significativos que expresan lo que queremos decir cuando estamos hablando de una entidad y de que estamos hablando de un conjunto de entidades. En el modelo de entidad de relación existe una nomenclatura. Aquí arriba está con un cuadrado, con un rectángulo, una entidad, un rectángulo con dos, un rectángulo dentro de otro es una entidad débil. Los tipos de vínculos están determinados con el rombo. Es básicamente con el rectángulo estamos definiendo la entidad y con el rombo estamos definiendo la relación. Los atributos vamos a representarlos por una recta y que termina con un círculo vacío, y una identificación exacta lo estamos determinando con esa recta y un círculo que termina con un círculo completo, ¿verdad? Es una entidad, puede tener atributos compuestos, entonces se le asignan distintos atributos a esa entidad, y también puede haber jerarquías en nuestro modelo. Las entidades pueden considerar a los sujetos, objetos, a los eventos, a los lugares y a las abstracciones. Si estamos hablando de un sujeto, podemos hablar del cliente, el proveedor, el empleado, el estudiante, el profesor, ¿verdad? Estas pueden ser personas y organizaciones que originan las transacciones, ¿verdad? El objeto puede ser, por ejemplo, un producto, un artículo. Estos son tangibles, ¿verdad? Porque podemos determinar, sabemos que un producto o un artículo están determinados, tienen ciertos atributos, ¿verdad? Vamos a ver después. Pero son cosas tangibles, ¿verdad? Cuando estamos hablando de eventos, podemos decir que el evento puede ser un pedido, ¿verdad? Son ya las transacciones, ¿sí? Aquí al final estamos considerando entonces a las abstracciones, a las transacciones cuando estamos determinando a estos eventos. Podemos continuar y podemos ver cuando estamos hablando de entidades, podemos determinar lugares, ¿verdad? Ya cuando estamos hablando de lugares, estamos hablando de espacios geográficos, ¿verdad? Entonces, podemos determinar que estos lugares corresponden a una ciudad, un país, ¿verdad? Y básicamente nos determinan la ubicación de los objetos y de los sujetos, ¿verdad? Podemos decir en qué depósito está un artículo, podemos decir en qué ciudad está un cliente o un proveedor, ¿verdad? Entonces, esos tipos de entidades son las que normalmente nosotros vamos a estar definiendo. También tenemos un último tipo de entidad, ¿verdad? Que serían las entidades del tipo abstracción, en el cual, por ejemplo, podemos determinar y decir que estamos hablando de un tipo de cliente, un tipo de cuenta o una unidad de medida, ¿verdad? Cuando estamos hablando del tipo de cuenta, entonces nosotros abstraemos y decimos que la cuenta es una cuenta de ahorros o una cuenta corriente o una cuenta de ahorro a plazo fijo, ¿verdad? Entonces se determinan perfectamente cuáles son las abstracciones a las cuales vamos a poder clasificar a las entidades que hemos visto anteriormente, ¿sí?
Una entidad es una cosa o un objeto del mundo real, tiene una existencia propia y es distinguible del resto. Es un objeto con existencia y esta existencia puede ser física o abstracta, ¿sí? Si estamos hablando de la norma ANSI, ya se había definido una entidad como una persona, un lugar, una cosa, un concepto, o suceso real o abstracto de interés para la empresa. Los atributos son propiedades o características que cuentan nuestras entidades. Una entidad en particular puede ser descrita por los valores que tienen estos atributos. Por ejemplo, nuestra entidad P1 tiene entonces los atributos de título, género, nacionalidad, año de estreno, ¿verdad? Nuestra entidad E1 puede tener cédula de identidad, número de seguridad social, el nombre, la nacionalidad, ¿verdad? Son atributos que se le asignan a las o que están vinculadas a estas entidades. Los tipos de atributos, ¿verdad? Son simples, son almacenados o derivados, son monovalorados o multivalorados y son opcionales, ¿verdad? Entonces, un atributo compuesto puede estar definido, por ejemplo, nuestra entidad cliente que está aquí puede tener un atributo compuesto, el nombre, por ejemplo, está compuesto por el nombre de pila, el primer apellido, ¿verdad? Y el segundo apellido. Entonces es una entidad compuesta. Una entidad, un atributo simple, por ejemplo, puede ser el ID del cliente, ¿sí? Pueden ser opcionales, por ejemplo, la edad, algunas veces puede ser opcional o no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque puede estar derivado de la fecha de nacimiento, ¿verdad? Entonces, podemos calcular la edad si es que se introduce la fecha de nacimiento. Entonces, esos son los distintos tipos de atributos. Como les dije, los atributos compuestos pueden, por ejemplo, estar determinados por ejemplo, la dirección que puede ser calle, ciudad, ¿verdad? La fecha de nacimiento es un atributo compuesto cuando estamos cargando por separado los atributos de día, de mes y de año, ¿verdad? Entonces se concatenan los valores y se contempla entonces el atributo compuesto. Un atributo simple es no divisible, por ejemplo, el género, ¿verdad? Entonces, a una entidad que puede ser una persona, se le puede colocar un atributo simple que es el género y un atributo compuesto que es la fecha de nacimiento. ¿Sí? Hay también atributos derivados. Este valor derivado es calculado a través de otra información, ¿verdad? Y los atributos son almacenados, por supuesto, en la fecha de nacimiento, por ejemplo, de cada empleado. Es una forma de expresar el almacenamiento del atributo. Es, los monovalorados tienen un solo valor. Los multivalorados pueden tener más de un mismo valor, ¿verdad? Por ejemplo, cuando estamos hablando de teléfono, podemos tener varios teléfonos, el teléfono particular, el teléfono celular, el interno dentro de nuestro empleado, ¿verdad? Entonces, ese atributo puede ser multivalorado. Y también estos atributos multivalorados pueden tener límites superiores e inferiores. Entonces pueden tener hasta tres números telefónicos o puede tener tampoco cero porque puede ser que la persona no tenga teléfono, ¿verdad? Y nacionalidad sí puede ser por lo menos uno y hasta dos, ¿sí? Son formas de definir los atributos de nuestras entidades. Los atributos claves son atributos que tienen que tener sí o sí un valor distinto para cada instancia del tipo de entidad. Por ejemplo,
La cédula de identidad en un empleado es una clave que es única para cada instancia de nuestra entidad. Entonces, ustedes son estudiantes, si estamos hablando de la entidad estudiante y estamos hablando de una instancia, vamos a hablar de por ejemplo, Fabricio tiene su cédula de identidad que es distinta de la cédula de identidad de Ivonne, ¿verdad? Cada uno de ustedes son una instancia dentro de esa entidad y el atributo cédula de identidad tiene que tener sí o sí un valor distinto entre cada uno de ustedes y de ahí nace el concepto de clave. Entonces, la cédula de identidad es una clave, ¿sí? Es una forma en la cual nosotros podemos indexar la información y podemos entonces tenerla en forma ordenada y que pueda ser utilizada después para relacionar con otros valores. Ese es nuestro objetivo cuando definimos claves. Al final, una clave puede estar definida por varios atributos. Puede ser, por ejemplo, una combinación de valores, pero normalmente vamos a acostumbrarnos a utilizar una clave que solamente tenga un tipo de valor, ¿verdad? También una entidad puede tener más de una clave, sí puede tener más de una clave. Por ejemplo, eh, el número de cédula de identidad y el número de seguridad social, el número de seguridad social sería el número que el Instituto de Previsión Social le asigna a cada trabajador. Entonces, ese número es una clave también es, que es única para cada trabajador, para cada empleado, ¿verdad? Y entonces nos permite también referenciar a a estas instancias de nuestros atributos. Podemos hablar entonces de que podemos tener el identificador principal, que sería la clave principal. En nuestro caso, una clave principal puede ser la cédula de identidad. Y podemos tener atributos alternativos, ¿verdad? Que pueden ser claves alternativas, nombre, fecha de nacimiento, ¿verdad? Son claves alternativas. En el modelo de entidad-relación, cuando leen MER, es modelo entidad-relación, es necesariamente obligatorio que todo tipo de entidad tenga un identificador. Quiere decir que tenemos que llamarle de una forma determinada y a los atributos les vamos a determinar entonces si son o no claves, ¿verdad? Aquí donde ustedes ven DNI sería una clave primaria. El NSS es un atributo alternativo, ¿verdad? Nombre y fecha también son atributos alternativos, ¿verdad? Que son nuestras claves alternativas. Y los otros atributos que terminan con una cabecita, un círculo en blanco, ya son los atributos que pueden ser repetidos, porque muchos empleados pueden estar en la misma ciudad, entonces van a ser repetidos. Pero el DNI o la cédula de identidad es un número único que va a ser utilizado por cada instancia de de la entidad empleado. Vamos ahora a lo que es la parte más, el caracú de nuestro día de hoy, que es el tema de las relaciones. Una relación es la asociación que va a existir entre dos o más entidades. Un conjunto de relaciones va a ser el grupo de las relaciones, pero del mismo tipo. La cantidad de entidades en una relación va a determinar el grado de la relación. Vamos a ir viendo después más.
detenimiento. El modelo entidad-relación va a permitir relaciones de cualquier grado y la mayoría de las aplicaciones de este modelo van a considerar las relaciones del tipo grado 2. Por ejemplo, una relación del tipo grado 2 es la de alumno-materia, ya que interviene en la entidad alumno y la entidad materia. La relación padres puede ser del grado 3, ya que va a involucrar a tres entidades, padre, madre e hijo, ¿sí? Entonces, padres no es necesariamente el padre, es el padre, la madre y el hijo. Entonces involucra a una relación de grado 3. Normalmente vamos a trabajar nosotros en relaciones de grado 2 durante el semestre. Eh, Cuando este tipo de relaciones son de grado 2 se denominan relaciones binarias. Y cuando hablamos de conjunto de relaciones, entonces vamos a ver que hay eh, papeles y roles, ¿verdad? Y no necesariamente se especifican y se significan en nuestros modelos. En nuestro modelo de entidad-relación, sin considerar a los atributos, solamente a las entidades, entonces, en el ejemplo de relación de grado 2, vamos a ver a la entidad alumno, la entidad materia y la relación es cursa, ¿verdad? Entonces es el ejemplo de relación de grado 2. Y cuando estamos utilizando entonces la entidad madre, la entidad padre, la entidad hijo y estamos vinculándolo como padres, entonces es una entidad, es un ejemplo de relación de grado 3. El número de tipos de entidad que participan en la relación, estamos hablando de una relación binaria, cuando el grado es 2 de vuelta, es el más frecuente y el que vamos a utilizar. Muy pocas veces vamos a utilizar el del tipo ternaria y posiblemente muy escasa vez el de reflexiva o de grado 1, en donde, por ejemplo, está determinado en este que está aquí abajo, en donde nosotros a la película hay una sola entidad, ¿verdad? Pero hay un vínculo en donde nosotros decimos continuación de la película, ¿verdad? Entonces nuestra película está segmentada y está entonces llamada nuestro vínculo en forma recursiva. Esta es la relación de grado 1. Hay una sola entidad y hay un vínculo que sería, en este caso específico, la continuación de la película. Una relación binaria es, por ejemplo, el actor que actúa en una película. Entonces, la entidad actor y la entidad película están relacionados, entonces, vinculados con el concepto de actúa en. Por último, nuestra relación en grado 3 sería que la entidad cliente alquila una película, de vuelta lo alquila en un local de videoclub. Antes lo hacíamos nosotros cuando ustedes eran pequeños. No sé si alguno de ustedes llegó a alquilar películas de video, pero hoy día no, ¿verdad? Pero sería este el concepto. Hay restricciones estructurales, ¿verdad? Donde limitan las combinaciones de las entidades que puedan participar, ¿verdad? Eh, Hay, por ejemplo, una restricción. Una película debe haber sido dirigida por uno y solo un director. Entonces, hay veces en que podemos habilitar restricciones. También podemos poner que un director ha dirigido al menos una película y puede haber dirigido muchas, ¿verdad? Entonces, esas son las formas en que vamos nosotros verificando. Y vamos a ver entonces después las razones
de cardinalidad o el tipo de correspondencia cuando estamos hablando de estas restricciones. Existen cuatro tipos de relaciones que nos van a determinar entonces los tipos de cardinalidades que vamos a estar utilizando. Está la relación uno a uno, que se presenta cuando una entidad del tipo A solo puede relacionarse con una entidad del tipo B y viceversa. Por ejemplo, nosotros tenemos la relación asignación de automóvil que contiene las entidades empleado, auto. Es una relación uno a uno ya que asocia a un empleado con un único automóvil. Por lo tanto, ningún empleado posee más de un automóvil asignado a la vez. Y ningún vehículo se asigna a más de un trabajador. Entonces, ustedes se fijan que nuestra entidad A y nuestra entidad B, perdón, sí, nuestra entidad A y nuestra entidad B, cada uno tiene sus atributos, ¿verdad? Si nosotros estamos representando a A como empleado y B como auto, entonces A puede ser un atributo el número de cédula, el otro atributo el nombre, el otro atributo el apellido. Es el- la entidad B sería el auto. Un atributo puede ser la chapa, el otro atributo puede ser la marca, otro atributo puede ser el modelo, otro atributo puede ser el año de fabricación. Y entonces estamos con nuestra relación que es la de asignación. Entonces, nosotros podemos asignar un solo vehículo a un solo trabajador. Si ustedes se dan cuenta cómo terminan las flechas, después vamos a ir analizando mejor, ¿verdad? Hay una relación de uno a muchos. Ese es el segundo tipo que vamos a ver, ¿verdad? Significa que una entidad del tipo A puede relacionarse con cualquier cantidad de entidades del tipo B y una entidad del tipo B solo puede estar relacionada con una entidad del tipo A. La representación gráfica es la que tienen ustedes ahí, en donde justamente ustedes ven de que básicamente de B a A hay una flecha, ¿verdad? Esta flecha, ¿sí? Indica que A puede relacionarse con cualquier cantidad de B, ¿sí? Hay también relaciones de muchos a uno. Indica que una entidad del tipo B puede relacionarse con cualquier cantidad de entidades del tipo A, mientras que cada entidad del tipo A solo puede relacionarse con una sola entidad del tipo B. Por último, está la relación de muchos a muchos y establece que cualquier cantidad de entidades del tipo A puede estar relacionado con cualquier cantidad de entidades del tipo B. Fíjense que en este último diagrama desaparecen las flechas y ahí está indicando entonces la relación de muchos a muchos. ¿Sí? En el anterior, en el que está arriba, es A no tiene ninguna flecha y B sí, ¿verdad? Entonces, A hay muchos y B uno solo. ¿Sí? Esa es la forma en que vamos a representar en el modelo entidad-relación. Entonces, a estos tipos de relaciones se los conoce como cardinalidad. La cardinalidad nos va a especificar entonces los tipos de relaciones que van a existir entre estas entidades en nuestros modelos entidad-relación y se van a establecer con estos las validaciones necesarias para conseguir que los datos de una instancia determinada que tengan, por ejemplo, un valor único en un momento dado en la base de datos, van a corresponder exactamente con la realidad. Ejemplos de cardinalidades
que ustedes pueden conocer, ¿verdad? Uno a uno. Eh, el acta de nacimiento puede ser un documento que existe solamente para cada tipo de persona, ¿verdad? Entonces, la cédula de identidad también de cada persona puede entonces estar relacionado una cédula de identidad con una sola persona, ¿sí? Eh, uno a muchos puede ser un ejemplo, un cliente con cuenta en un banco. Ustedes pueden ser el cliente de un banco determinado y pueden tener una cuenta de ahorro en guaraníes y otra cuenta de ahorro en dólares. Entonces ahí se dan cuenta que un cliente puede tener muchas cuentas en un banco. Padre e hijos, un padre puede tener varios hijos. Una relación de uno a muchos puede ser también la de un camión con pasajeros, ¿verdad? Entonces, esos son ejemplos de cardinalidades de uno a muchos. Muchos a muchos, por ejemplo, si estamos hablando de la entidad arquitecto y la entidad proyectos, entonces muchos arquitectos pueden estar trabajando en muchos proyectos. Fiesta y personas, muchas fiestas y muchas personas. Estudiante y materias, hay muchos estudiantes en muchas materias, ¿sí? Entonces, eh, hay que tener bien entendido cómo nosotros estamos expresando el mundo real para determinar la forma en que nuestros datos deben de ser almacenados y cuál va a ser la relación que va a tener que existir entre todos estos para poder entonces construir mejor nuestras bases de datos, construir mejor y desarrollar las estructuras de nuestras tablas, de nuestros campos y con esto tener nuestras relaciones que nos van a permitir entonces analizar mejor nuestros datos y tener la información en la forma de vida. ¿Sí? Eh, Les había mostrado también hay a otros un ejemplo específico, ¿verdad? Eh, Diseñar el modelo entidad-relación para el tema del registro del automóvil, que tiene una tarjeta de circulación por automóvil. Esta tarjeta tiene que tener los datos del automóvil, el modelo, la placa, el color, ¿verdad? El propietario, el número de serie, el tipo, ¿verdad? Entonces, el automóvil, por supuesto, tiene su atributo de modelo, su atributo de placa y su atributo de color. Y la tarjeta, sería en nuestro caso la habilitación en nuestro país, el propietario, el número de serie del vehículo, ¿verdad? Y el tipo de vehículo, ¿sí? También el número de placa. Nosotros utilizamos aquí la chapa. Entonces, un automóvil puede tener una sola habilitación, ¿sí? A través del registro de habilitación que existe en las municipalidades. Eh, este ejemplo dice, determina que la entidad presidente es uno a uno con respecto a país, ¿verdad? Entonces, un presidente por cada país. Una relación de muchos a muchos, como les había hablado, el tema del cliente y cuenta bancaria. Entonces, un cliente puede tener varias o muchas cuentas bancarias. Aquí ya desapareció. ¿Qué desapareció? Desapareció la flecha en este lugar. Aquí no hay flecha. Aquí sí hay flecha. Entonces, un cliente por muchas cuentas. Eh, Hay también una forma de colocar los atributos y las relaciones. Otra forma de expresar uno a muchos es en vez de utilizar la flecha, aquí por ejemplo debería haber una flecha, ¿verdad? En este lugar. En vez de colocar la flecha,
colocan el número uno, ¿verdad? Y entonces en el otro lugar no colocan nada o en otras notaciones colocan infinito, ¿verdad? No salió bien mi infinito. Chanfle. Voy a tratar de dibujar infinito. Ahí me salió infinito. Algunos utilizan la cardinalidad con esta notación en donde un, un supervisor puede verificar varios. En un local, en varios locales, tenemos varios locales, pero un solo trabajador por local, ¿verdad? El supervisor puede trabajar, puede supervisar varios locales. El supervisor es un solo empleado y tienen atributos. Por ejemplo, un empleado que trabaja y tiene tantas horas de trabajo, entonces ese es el atributo para él. Eh, es la forma en que también se realizan los atributos, ¿verdad? Eh, Entidades fuertes son aquellas que tienen una clave primaria y una entidad débil es aquella que no tiene bastantes atributos para formar una clave primaria. Entonces, de esta forma forma una relación de uno a muchos sin atributos. Básicamente es la entidad subordinada en la relación de dependencia. Cuando estamos hablando de entidad fuerte y entidad débil. La entidad débil se denota con el doble, con el doble rectángulo, ¿verdad? Dentro está la etiqueta que nos da el identificador. El tipo de entidad débil no tiene clave propia, ¿verdad? Pero puede tener atributos, pero no clave propia. Aquí tenemos, por ejemplo, médico. Médico sí tiene una clave primaria, por ejemplo, su número de registro. Paciente, el número de seguridad social, ¿verdad? El número de IPS. Es, Hay una visita médica que no tiene ninguna clave y hay una relación débil también porque el paciente acude y no hay necesariamente un tipo de relación fuerte que nos determine eso, ¿verdad? Entonces, es la forma en que se construye nuestro modelo entidad-relación. Otro ejemplo de entidad débil, eh, no necesariamente el empleado posee permiso de conducir, ¿verdad? Tenemos muchos empleados en la empresa que están cada uno caracterizados por su número de cédula, pero no todos tienen permiso de conducir. Entonces, esa relación es una relación débil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque depende de la existencia de empleado y el empleado puede que tenga y puede que no. Entonces, eh, hasta aquí vamos a ver los modelos de las claves y los modelos de entidad de relación y lo que nosotros tenemos que entender por cardinalidad. En el, en el aula virtual ya está esta diapositiva, pueden consultarla. Hay también un ejemplo. Ya, ya, me dejan un ratito, voy a presentarles un segundito. Este es un ejemplo en el cual nosotros tenemos, por ejemplo, la tabla productos, es una entidad, la entidad es el producto, ¿verdad? Tenemos los atributos que serían los nombres de los campos, ¿verdad? Por ejemplo, el código del artículo.
la sección, el nombre del artículo, el precio, la fecha en la cual este artículo ha sido incorporado o importado, y si es importado o no, y si es importado de qué país de origen, ¿verdad? Y hay una foto. En esta tabla que representa a la entidad productos, podemos ver arriba a la derecha donde dice propiedades, está la clave requerida, o sea, esa es la clave que nos va a determinar a nuestro producto, nos va a identificar, ¿verdad? Tenemos también otra entidad que sería la de productos pedidos, ¿verdad? En donde los atributos, que en este caso son los nombres del campo, serían número de pedido, el código de artículo y las unidades. Tenemos como clave primaria el número de pedido y tenemos entonces el código de artículo. Este código de artículo para nosotros es muy útil porque va a estar relacionado con el código de artículo de nuestra tabla productos y ahí se forma la relación. ¿Qué cardinalidad tendríamos aquí? Tendríamos la cardinalidad de uno a muchos, ¿verdad? Porque un producto puede estar en muchos pedidos, ¿sí? Entonces, y nuestra tabla de producto tiene solamente un producto por definido con un solo código, ¿sí? Esta es la forma en que podemos visualizar mejor de qué estamos hablando porque ustedes ya están más familiarizados con este tema de tablas y campos porque ya estuvieron practicando el tema de SQL el semestre pasado. ¿Tienen alguna pregunta? Básicamente lo que les voy a dar como tarea es de que ustedes construyan un diagrama entidad-relación de acuerdo a una consigna y van a tener que definir las entidades, la relación, su cardinalidad y determinar y colocar los atributos correspondientes. ¿Está bien? Es muy fácil y muy sencillo. El viernes, como les dije, el ingeniero Velar les tiene que dar materiales acerca de normalización de datos, en donde van a tener que incorporar ustedes el tema de cómo ajustar y cómo limpiar bases de datos, cómo limpiar tablas, como para que después puedan ser utilizados para los análisis correspondientes. En la siguiente clase ya vamos a tocar el Excel. Esto era muy necesario de que ustedes refuercen estos conceptos de tabla, campo, clave y ver las relaciones que existen y entender el modelo entidad-relación para poder entonces procesar los datos y obtener las informaciones con los software que vamos a utilizar. Primero vamos a utilizar el Excel, luego vamos a utilizar el Power BI y por último vamos a utilizar el Python. Vamos a hacer programación en Python para poder hacer análisis de datos. ¿Tienen alguna consulta? Bueno, entonces damos por terminada la sesión y en el aula virtual está este material. Hay otros materiales de apoyo que les van a servir como insumo para poder leer, releer y entender mejor lo que hemos visto el día de hoy. También vamos a publicar el fin de semana la tarea que va a estar disponible por 15 días para que puedan trabajar ustedes a este respecto. Bueno.